Bueno, ahora vamos a desarrollar el tema de los primeros pobladores del Perú. El tema de los primeros pobladores del Perú trata acerca de los primeros habitantes peruanos, la forma de vida que tuvieron ellos, qué actividades realizaron, cómo se organizaron para producir. El tema de los primeros pobladores peruanos también se le conoce como el tema de la comunidad primitiva en los Andes y se inicia con el periodo llamado periodo lítico. Vamos a hablar del periodo lítico. El periodo lítico, la palabra lítico viene de piedra, que fue el elemento fundamental que utilizaron los primeros peruanos para poder sobrevivir en esta época que fue la era de hielo. Vamos a comenzar sobre el periodo lítico. Para entender el periodo lítico, primero tenemos que comprender su medio geográfico. ¿Cuál es el medio geográfico en el cual se desarrollaban los peruanos de aquella época? En ese periodo del Perú, la geografía era muy distinta a la actual. Por ejemplo, la región de la costa era un poco más ancha. El mar se había retirado varios kilómetros. En la región de la sierra había gran cantidad de nevado, mientras que en la región de la selva tenía la característica de ser una zona con pocos bosques. Por ejemplo, acá tenemos en la costa. En la costa peruana, la característica era que era una más ancha y tenía bastante vegetación, gran cantidad de lomas en la región de la costa. En la región de la sierra, en el mar, por ejemplo, el mar se había retirado varios kilómetros atrás. En la región de la sierra teníamos gran cantidad de presencia de capas de hielo. Y en la región de la selva tenemos gran cantidad de extensas llanuras y había poca vegetación. Esa era la realidad geográfica del hombre peruano que vivió hace aproximadamente entre 14.000 y 12.000 años antes de Cristo. Ahora, vamos a presenciar acá un pequeño video acerca de los hombres que habitaron en esta época de hielo. Tenemos acá los animales que vivieron acá en Perú. Tenemos por ejemplo al gliptodonte, era similar al armadillo gigante. Estos animales eran herbívoros acá en el territorio peruano. También tenemos al toxodón, que se asemejaba bastante a las vacas. También eran animales herbívoros que vivían acá en el territorio de los Andes centrales. También observamos a las llamadas paleollamas. Las paleollamas eran los antepasados de las llamas actuales. Y también no olvidarnos del carnívoro, ¿no? El tigre dientes de sable. Uno de los animales grandiosos de esa época y que convivieron con algunos peruanos fue el llamado megaterio o perezoso gigante, que llegaba hasta la copa de los árboles y se abastecía de gran cantidad de fruta. Felizmente era un animal herbívoro, era uno de los más grandes de ese periodo. Y también los peruanos convivieron con los llamados mamuts, de donde aprovechaban su piel para crear prendas de vestir. Bueno, luego de ver este video vamos a continuar explicando el modo de vida que tenían los hombres peruanos del Lítico. Por ejemplo, a nivel económico, los peruanos del Lítico desarrollaron la actividad de la recolección. La actividad de la recolección lo hicieron las mujeres y también ayudada de algunos niños, porque era una actividad menos peligrosa, donde no se requería de tanto esfuerzo físico. Ahora, aparte de la recolección, también tenemos el desarrollo de la pesca. Los peruanos líticos utilizaban pequeños arpones para poder cazar algunos peces del mar y así complementar un poco su dieta alimenticia. Pero la principal actividad del periodo lítico fue la actividad de la caza. Con la actividad de la caza, los hombres del Lítico podían adquirir mayor cantidad de comida debido a la carne de los animales. Pero un requisito fundamental es que cuando ellos hacían la caza, tenían que rodear a los animales, haciendo una técnica de caza llamada el chaco. Eso les permitía asegurar que su presa sea fácilmente derrotada. También otra forma de vida que tuvieron ellos fue el lugar en donde ellos residían.
Como en esa época el conocimiento sobre la naturaleza es un poco limitado, ellos van a aprovechar la misma geografía para poder crear viviendas, ¿no? Tener viviendas. Por ejemplo, ellos van a vivir en las cuevas, ¿no? Formaciones de la naturaleza donde ellos aprovechaban para poder protegerse tanto del sol como de la lluvia y también de algunos animales. Como vivían en cuevas se les llamaba trogloditas y al grupo humano de peruanos se les llamaba bandas. Tenía la característica de ser nómades. Eran grupos entre 20 y 30 que viajaban de manera constante buscando comida a través de la caza, la pesca y la recolección. Las actividades dentro de la banda se dividían. Mientras que algunas mujeres se dedicaban a elaborar algunas prendas con piel de animales, los varones se encargaban pues de preparar parte de también la alimentación, las mujeres también del cuidado de los niños y algunos niños tratando de imitar a los padres. La base en el periodo lítico fue el trabajo en la piedra, por eso viene el nombre de periodo lítico o piedra. Ellos trabajaban la piedra para crear puntas de lanza, también para poder rasparlas y crear fuego, porque había demasiado frío en esa época. Ahora, el trabajo de la piedra era transmitido el conocimiento de padres a hijos o de ancianos a jóvenes. Acá hay un papel importante que cumplen los ancianos en el Perú. Se habla de que los ancianos en esa época llegaban pues prácticamente a los 30, 40 años, ya uno tenía característica de ser anciano, porque el nivel de vida era muy pobre. Los ancianos, como tenían bastante experiencia y conocían cómo trabajar muy bien la piedra, instruían a los más jóvenes al trabajo de la piedra. Recordemos que la caza fue la actividad muy importante y por eso es que la actividad de la caza llegó a ser plasmada por los hombres del periodo lítico mediante pinturas en las paredes de las cuevas, y eso se le llamó el arte rupestre o arte parietal. Para ellos, significar la caza en las paredes de las cuevas representaba un contenido mágico y religioso, puesto que la caza era la principal actividad que le daba fuente de alimento. Acá tenemos algunas pinturas rupestres. Por ejemplo, esta pintura rupestre pertenece al resto de Lauricocha, donde se ve la casa de algunos auquénidos. ¿Cuáles son los restos que se han encontrado de los hombres que vivieron en el periodo lítico en el Perú? Por ejemplo, tenemos el resto de Pacaycasa, que se encuentra en Ayacucho, en el departamento de la Sierra Sur. Y acá esto fue estudiado por Richard McNeish. Acá se encontraron herramientas líticas, o sea, trabajo de piedra. Pero acá ocurre un debate. Se plantea de que estas piedras no fueron en realidad trabajadas por un hombre, sino fueron piedras producto de la caída de rocas del techo de la cueva, producto natural. Entonces acá hay un tema de debate sobre el resto de Pacaycasa. Tenemos otro resto importante, el resto de Paiján. Paiján, que se encuentra en el departamento de La Libertad, en la costa norte, fue estudiado por Claude Chauchat. ¿Y qué se encontró en Paiján? Acá se encontraron dos cuerpos, uno de una mujer y uno de un niño, considerados los restos humanos y los entierros más antiguos de la costa peruana. Esto da a entender que los hombres del periodo lítico, al enterrar a sus muertos en una posición fetal, creían pues en la vida después de la muerte. Son creencias mágico-religiosas que ya se manifiestan desde el periodo lítico. También tenemos el resto de chivateros, que se encuentra acá en el departamento de Lima. El resto de chivateros, o también le llaman el hombre de Chillón, fue estudiado por Edward Lani, que encontró en esa región, en las playas del río Chillón, gran cantidad de piedras que habían sido trabajadas. Y a este resto se le da importancia porque es considerado el taller lítico más grande de la costa peruana. Ahora, aparte de este resto arqueológico tenemos Toquepala. Toquepala en la región sur del Perú, el extremo sur. Toquepala que se encuentra en Tacna, que fue estudiado por Miomir Bojovic. Acá se encontraron las pinturas rupestres más importantes del Perú en el lítico. Acá tenemos una escena de caza en esta pintura rupestre, la escena del Chaco, donde se presencia acá algunas figurillas de seres humanos, cazadores, y están rodeando algunos animales. Esa era la técnica del Chaco. Eso se presencia en el resto de Toquepala. También tenemos restos en Lauricocha, como había mencionado, en el departamento de Huánuco, estudiado por Augusto Cardich, y en Lauricocha se encontraron muchos elementos. Se encontró en Lauricocha 11 esqueletos humanos, cráneos dolicocéfalos,
o sea, deformaciones craneanas. Y también se encontraron pinturas rupestres, también trabajo de la piedra. Esto es importante, lo que se halló en la región de Lauricocha. Por eso se menciona de que Lauricocha es el resto del periodo lítico más rico, porque se encuentran restos óseos, se encuentran restos líticos y se encuentra pintura rupestre. Muy bien, eso sería todo. Mi nombre es Cristian Saravia, profesor de Historia del Perú.